Listo. Bueno, vamos a comenzar nuestra última clase. Y hoy día teníamos que ver los otros métodos que se suelen usar cuando no podemos disponer de toda la información que hemos visto para el método de descuento de flujo de fondos. Vamos a comparar los métodos y van a ver que el mejor método en realidad es el método de descuento de flujo de fondos. Pero vamos a repasar un poco de qué tienen que ver estos métodos. Y bueno, el método que vamos a ver es el método de valoración por múltiplos. Eh, en este método, que es un método que se utiliza mucho, ¿por qué? Porque es fácil de calcular y lo vamos a hacer ahora. Lo que hacen es, generalmente se utiliza este método cuando la empresa que estamos analizando no cotiza en bolsa, pero tiene empresas comparables que sí cotizan en bolsa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar esas empresas comparables, ¿no? Y en base a ellas, en base al tamaño de ellas, yo voy a medir el valor de mi empresa. ¿Está bien? Los pasos que vamos a seguir. Primero analizamos nuestra empresa. Nuestra forma de análisis siempre es el análisis e interpretación de los estados financieros. Luego tenemos que pasar el trabajo de elegir empresas que coticen en bolsa, que sean del mismo tamaño o similar a la nuestra, que se dediquen a la misma actividad. Entonces, estas empresas sí tienen un precio determinado en la bolsa de valores. Este método, por ejemplo, no podemos utilizarlo aquí porque hemos visto que en nuestro mercado el precio que figura en las acciones, pues no es un precio, como podríamos decirlo, no se ha determinado mediante esa puja en la compra de los precios, ¿no? En la bolsa, como se hace, por ejemplo, de las empresas que tienen bastante movimiento económico, como ser en los mercados desarrollados. Les voy a mostrar. Cuando yo analizo otras bolsas de valores que son más desarrolladas, entonces el primer dato, por ejemplo, es de Tesla, ¿ya? Aquí me dice cuál es el precio de las acciones de Tesla. Hemos visto que en nuestra bolsa de valores no hay ese movimiento, esa venta de títulos de renta variable, más lo que vendemos son bonos. Entonces, este precio sí, este valor de Tesla sí ha sido determinado en base a esa puja de precios de oferta y demanda. Y aquí nos da el dato del valor de la empresa. Y esta capitalización bursátil que nos muestra en todas las empresas que cotizan va a ser nuestro punto de referencia para poder calcular nuestros múltiples comparables. Miren, aquí yo tengo la capitalización bursátil. Esta capitalización bursátil se calcula multiplicando el precio de la acción, el precio de la acción, por el número de acciones que tiene la empresa, por el número de acciones. Entonces ya nos va a dar el valor de la empresa. ¿Listo? Entonces utilizamos esa capitalización bursátil que tienen las empresas que sí cotizan. En cambio, como yo quiero determinar el valor para una empresa que no cotiza, entonces voy a tratar de determinar el valor comparándome con estas empresas que sí cotizan. Entonces, para poder hacerlo, este método utiliza una serie de múltiplos
que nosotros podemos descargarlos en todas las empresas en Internet. Vamos a ver aquí en datos estadísticos. Ahí les va a dar medidas de valoración, ¿ya? Aquí me muestra las medidas de valoración, la capitalización bursátil que habíamos dicho cuál es. Y aquí me da estas divisiones, el precio sobre las ventas, el precio sobre el valor libro, el precio sobre los ingresos. Estos son múltiplos, ¿ya? Que ya los tiene calculados para que yo pueda implementar en mi modelo. Ya está calculado estas medidas de valoración. Entonces yo lo único que tengo que hacer es copiarlo. Vamos a ver cuáles son los múltiplos que más se utilizan en el mercado. Los múltiplos que más se utilizan es el múltiplo de ventas, donde divide ese valor de la capitalización bursátil, el valor de la empresa, respecto a sus ventas. Otro múltiplo es dividir el valor de la empresa, la capitalización bursátil, respecto al EBIT o la utilidad antes de intereses e impuestos, como le llamamos nosotros. Otro múltiplo es dividir el EBITDA, que sería eh, la utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones o depreciaciones. Entonces, lo que hago es dividir la capitalización bursátil entre ese indicador y luego este indicador que se utiliza bastante, que es el índice PER, que lo que hace es dividir la capitalización bursátil entre el resultado neto de la empresa. Entonces, como verán, aquí trata de sacar algunas relaciones, ¿ya? Algunas relaciones de medidas, las cuales yo voy a aprovechar para poder determinar el valor de mi empresa que no cotiza en bolsa, ¿ya? Y estos múltiples es lo que nos va a costar conseguir, porque yo tengo que buscar a todas las empresas que se parecen a mí, tengo que analizar sus estados financieros, tengo que ver si se dedican a la misma actividad que yo me dedico o tal vez tienen varios distintos ingresos. Entonces tengo que ir descartando y ver con cuáles me voy a comparar. Entonces, como esto es tan complejo, existen algunas páginas, como es algo que se realiza a diario, la valoración, existen algunas páginas que venden múltiplos, como esta. Venden informes de múltiplos para que tú de manera sencilla puedas aplicar directamente en tu modelo. Porque ahora cuando yo tengo que realizar la valoración, yo tengo pues que buscar mucha información en el mercado. En cambio, estas empresas ya venden los múltiplos calculados. ¿Por qué? Porque este método, vamos a ver, tal vez a ustedes no les va a convencer mucho, pero este método es un método muy rápido, que resulta muy económico y que nos da ese rango que nosotros estamos buscando para saber el valor de la empresa, para conocer si el precio que estamos pagando en bolsa es el precio justo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro de cómo vamos a aplicar. Le pasé unos ejemplos, unos ejercicios a Lisen. Yo creo que les he hecho llegar. Listo. Entonces, estos en Europa, estos son los indicadores que más se utilizan. Y estoy utilizando los más importantes. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a ir a nuestro ejercicio.
En nuestro ejercicio dice lo siguiente. Valoración por múltiplos. Determinar el valor de la empresa para Andina. Esta empresa andina no cotiza en bolsa, ¿ya? Son del sector de petróleo y gas. Y yo quiero realizar la valoración por el método de múltiplos comparables. Entonces, los datos de las empresas más cercanas que tienen la misma actividad que realiza Andina son las siguientes: Repsol y Abengoa. Estas dos empresas sí cotizan en bolsa. Y yo dispongo de toda esta información, la capitalización bursátil, que habíamos dicho que es el número de acciones por el precio de cierre de la acción, ¿no? Al cual ha cerrado en bolsa. Entonces me da la capitalización bursátil de ambas empresas, me da las ventas, tengo las ventas de mi empresa que no cotiza y de las empresas que sí cotizan, el EBIT, el EBITDA, el resultado neto, resultado antes de impuestos, patrimonio neto, el cash flow, toda la información que necesito para utilizar los múltiplos. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular esos múltiplos. ¿Está bien? Entonces, les pasé la hoja de Excel. Nos vamos a ir a la hoja de Excel. Listo. Entonces, aquí he copiado los datos. La empresa para la cual quiero determinar el valor es Andina, ¿ya? Entonces, la empresa Andina no cotiza en bolsa. Listo. Entonces, quiero determinar el valor de la empresa en base a las empresas que sí cotizan en bolsa, ¿no? Estas empresas, Repsol y Abengoa, tienen su valor. Este es el valor, su capitalización bursátil. Esta, ya está determinado el valor. Entonces, como estas tienen su valor, yo comparándome con algunos indicadores como ser las ventas, el EBIT, quiero llegar a ese valor. Entonces voy a calcular primero para Repsol. Uno de los múltiplos que se utiliza es dividir la capitalización bursátil, voy a hacer para Repsol. Entonces aquí agarro la capitalización bursátil dividido entre sus ventas. ¿Está bien? Entonces son puras divisiones que me van a dar relaciones, ¿ya? El siguiente, es muy fácil, por eso van a ver que utilizan bastante este método en esos mercados donde poseen mucha información. Dice divida la capitalización bursátil sobre el EBITDA. ¿Listo? Ese es otro múltiplo. Divida la capitalización bursátil sobre el EBIT. El otro múltiplo divida la capitalización bursátil, el valor de la empresa, sobre el resultado neto. Divida la capitalización bursátil sobre el patrimonio neto. El siguiente, dividimos la capitalización bursátil que representa el valor de la empresa entre el cash flow. Listo, como he hecho con fórmulas, he aplicado para Repsol. Entonces, como está con fórmulas, lo mismo se va a arrastrar para Bengoa. Entonces, a ver, vamos a arrastrarlo y ya me ha calculado, ¿no? De la otra empresa. Entonces, estos son los múltiplos.
Estos son los múltiplos con los cuales yo me voy a comparar. Entonces, ahorita lo que yo puedo hacer, tengo dos empresas comparables. Lo que podemos hacer es un promedio. Entonces, aquí voy a decir de los dos múltiplos que he calculado, voy a sacar un promedio. Voy a promediar estos dos. Y ya voy a tener estos múltiplos promedio con los cuales yo voy a comparar a mi empresa que no cotiza. ¿Está bien? Porque estas empresas tienen su valor en el mercado. Entonces, mi valor tiene que ser similar. No son empresas del mismo rubro. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí, ya tengo el múltiplo de las ventas que divide la capitalización bursátil sobre las ventas. Entonces, yo voy a multiplicar ese múltiplo, por eso se llama múltiplo, método de múltiplos, por las ventas de mi empresa. ¿Está bien? Voy a multiplicar el múltiplo de la capitalización bursátil sobre el EBITDA por el EBITDA de mi empresa. Este otro múltiplo que está dividido entre el EBIT por el EBIT de mi empresa. El siguiente múltiplo relaciona el resultado neto, entonces voy a multiplicar por el resultado neto de mi empresa. El siguiente múltiplo por el patrimonio neto de mi empresa. Y finalmente el último, voy a multiplicar por el cash flow. ¿Ya? Entonces, al haber hecho estas divisiones, me dice el precio de la empresa sobre las ventas. Entonces, está comparando más o menos respecto a las ventas, cuántas veces más es el valor de la empresa. Entonces, nosotros estamos aprovechando ese indicador porque yo tengo los datos de las ventas. Entonces, aquí me da valores distintos. Lo que se hace, hay muchos que utilizan solo un múltiplo. Por ejemplo, el índice PER, muchos utilizan únicamente ese. Entonces, como verán, yo tengo valores dispares. Lo que se hace aquí es sacar una media. Entonces, aquí voy a sacar un promedio. Saco un promedio y sumándole la deuda propia de mi empresa, he determinado el valor de manera indirecta, utilizando esos múltiplos. ¿Ya? Ese es el método de valoración por múltiplos. Entonces, estos múltiplos son los que se sugieren en el mercado. Entonces, utilizamos múltiplos de todas las empresas comparables que encontremos. Aquí yo he encontrado dos del sector, Repsol y Abengoa, que sí cotizan. Es requisito de que estas empresas sí coticen. Entonces, de manera indirecta, como se conoce el valor de mercado de estas empresas, de manera indirecta yo llego a mi valor de mercado haciendo referencia a lo que valen estas empresas. ¿Está bien? Sin duda, el método del flujo de fondos descontado, el que hemos aplicado, nos da el valor intrínseco de la empresa, ¿no? Pero es bastante información, bastante el trabajo que se tiene que desarrollar. Por eso este método de múltiplos es muy popular, porque lo sacamos muy rápido, lo determinamos muy rápido. Y todos estos múltiplos, como les mostré, están publicados. Entonces, no es más que entrar a la página de bolsa, ¿no? Ver las empresas. Por ejemplo, vamos a entrar a IBM. Y me da
las medidas de valoración. Estas divisiones de aquí son los múltiplos que yo puedo utilizar. Entonces, tengo toda la información, ¿ya? El problema es encontrar una empresa que sea igual a la nuestra para poder compararnos en antigüedad, en mercado, en productos, ¿ya? Entonces, es muy difícil encontrar una empresa igual. Entonces, esa es la observación para este método. Es muy fácil de aplicar, pero la observación es esa, difícil que encontremos una empresa igual a la nuestra. Entonces, muchos determinan cuando no les convence esta información y no tienen datos para determinar el método de flujo de fondos descontados, utilizan el método del valor contable, ¿ya? Y el método del valor contable lo vamos a hacer en una práctica sencilla porque como somos del área contable, va a ser para nosotros más fácil interpretar. En el método del valor contable, ¿qué hace? Agarramos los estados financieros y mediante ellos determinamos el valor de la empresa, ¿ya? Y decimos, determinar el valor contable de la empresa. El primer valor que se determina es el valor contable, ¿ya? Este es el valor contable. Ajá. Usarlo con ya. Quiero determinar el valor contable de la empresa. Y el valor contable, la fórmula es el patrimonio neto es igual al activo menos pasivo. Entonces, con esta información que disponemos aquí, ¿cuánto sería ese patrimonio neto? A ver, vamos a elaborar nuestro balance. Voy a decir, aquí está mi balance general. Entonces, aquí voy a registrar mi caja y bancos, que es 400,000, ¿no? Caja y bancos, luego tengo una cuenta de cuentas por cobrar, que serían mis clientes, ¿no? Mis clientes, 1,400,000. Tengo mi inventario, que serían los 3 millones. Y tengo el activo fijo, que sería 1,600,000. Listo, este va a ser mi total activo. En la parte derecha del balance tenemos nuestros proveedores, las cuentas por pagar, por 800,000. La deuda a largo plazo, por 1,600,000. Entonces, mi capital o mi patrimonio neto, ¿cuánto sería? Patrimonio neto, para que cuadre, tendría que ser los 4 millones. ¿Está bien? A ver, sumemos. 400,000 más 1,400,000, 3 millones. Más 1,600,000. Y me sale 6,400,000. Y me cuadra, ¿no? 6,400,000. Entonces, el método del valor contable me dice que el valor de mi empresa es este, el patrimonio neto. Entonces,
Según este primer método, el valor de la empresa son los 4 millones. ¿Ya? Ahora, hay muchas críticas. Dicen, no, pero contablemente tendríamos que hacer ajustes. Entonces es allí que surge el valor contable ajustado. ¿Ya? Entonces, para poder hilar más fino, lo que se hace es determinar el valor contable ajustado haciendo un análisis de las cuentas que componen el balance general. Y decimos, el valor neto ajustado va a ser igual al activo ajustado menos el pasivo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos vender una empresa, vamos a ver qué activos son los que disponemos y si realmente podemos disponer. Porque aquí, ¿qué me dice? Se ha verificado que la cuenta clientes incluye 250,000 bolivianos de deuda incobrable. Entonces, requiere un análisis cuenta a cuenta, ya para poder liquidar una empresa o para poder venderla, voy a requerir un análisis cuenta a cuenta de mi balance. Entonces, voy a decir, voy a tener que ajustar. Voy a ajustar mi balance. Tengo mi cuenta de caja y bancos. Caja y bancos tenía 400,000. Tengo mi cuenta de clientes, pero me dice que en clientes yo tengo 250,000 de deuda incobrable. O sea que si yo tenía un saldo registrado de 1,400,000 menos los 250,000, lo que realmente puedo realizar sería 1,150,000. ¿Qué más dice? Esto ya está. Los inventarios incluyen productos obsoletos por un valor de 250,000. Entonces, mi inventario que estaba figurando como 3 millones, voy a tener que restarle 250,000 de productos obsoletos. Entonces, aquí en mi inventario va a quedar únicamente 2,750,000. Listo, activo fijo. ¿Qué me dice? La revalorización técnica presentó en su informe que los activos ascienden a un valor de 1,750,000. Entonces, según avalúo, mis activos valen 1,750,000. El valor contable de la deuda a proveedores y deuda bancaria es igual a su valor de mercado. Entonces, estaríamos ajustando todas estas mis cuentas del activo. Vamos a sumar 1,150,000. A ver si es 6,050,000, creo que me da. A ver, veremos nuestras cuentas del. Me dice que proveedores va a ser los 800,000. La deuda a largo plazo se mantiene. Entonces, ¿cuánto sería mi patrimonio neto ajustado? Patrimonio neto ajustado. Será 1,600,000. Y el patrimonio neto ajustado va a ser 3,650,000. Entonces, sin haber hecho un análisis previo, Raquitinho, Sopita, Chefri, Paliña, Piñata y Petajaina, mi persona, Pelado y viejo,
hablemos de otra juventud. ¿Qué novedades? ¿Qué dice Chevry de Alberto, de ese entonces? ¿Quiénes más faltan acá? ¿O aquí usted se acuerda? Si yo me acuerdo de No Chino Carrillo. puedo silenciar. ¿Quién está con su audio? El terror de la ama de casa. Porque la deja sin doméstica. Se la lleva todavía de la doméstica. Pablo, estás con tu micrófono encendido. Ya, gracias. Listo, entonces, sin haber hecho un análisis previo, mi empresa valía los 4 millones, pero luego de haber hecho un ajuste a precios de mercado, podemos ver que la empresa vale únicamente 3.650.000. Ahora, si se trataría de liquidar la empresa, si yo quisiera liquidar la empresa, tendría que determinar un valor de liquidación. Y ese valor de liquidación es el patrimonio neto ajustado menos los gastos de liquidación. Entonces, aquí ya habíamos determinado nuestro patrimonio neto ajustado, que era valor de liquidación, va a ser igual al patrimonio neto ajustado menos los gastos de liquidación. Entonces, el valor de liquidación de mi empresa sería de 3.568.000. ¿Ya? Una consulta, Sí. licenciada. ¿Qué cuentas entrarían en estos gastos de liquidación? Y los gastos de liquidación son, son Ítems. todos los gastos en que vas a incurrir para poder liquidar la empresa, ¿ya? Todos los gastos pertinentes que van a hacer que tú no recibas los 3.650.000, porque aquí queremos determinar con cuánto de efectivo tú te vas a quedar, ¿ya? Martilleros, algún gestor legal seguramente. Entonces, todo lo que haga que disminuya ese dinero que vas a recibir. Entonces, en efectivo me estoy quedando con 3.568.000. Entonces, si ustedes ven este método está liquidando, está determinando el valor de la empresa por lo que la empresa tiene, ¿no? Pero aquí no está considerando lo que habíamos dicho, ese mercado que ha ganado a lo largo de su trabajo la empresa, ¿no? No está considerando la clientela ganada. Entonces, lo único que está haciendo es agarrar los activos, ajustarlos, y ese es el valor de la empresa. Ya el activo menos pasivo, ese es el valor de la empresa. Entonces, este método en realidad no se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero fusionarme con una empresa, ¿no? Es porque esa empresa lo vale. O porque quiero cerrar un ciclo en una cadena productiva que va a hacer que mi negocio cree valor. Entonces, esa empresa no vale únicamente lo que tiene sus activos, vale porque ha ganado un mercado. Y yo no quiero empezar de cero, quiero comprar esa empresa por todo lo que ha ganado. Entonces, siempre el mejor método es considerando no únicamente la historia que demuestre este valor contable. El mejor método es cuando nosotros podemos determinar el valor intrínseco, ese valor futuro que tiene la empresa por los ingresos, por lo que promete a futuro, ¿no? Entonces, este método no se utiliza, no se utiliza. El que se utiliza es el de descuento de flujo de fondos
Y en otros países que tienen información pueden utilizar el de valoración por múltiplos comparables. ¿Ya? Entonces volvemos a nuestra diapositiva y vamos a decir que los métodos que hemos repasado para que no se olviden, ¿no? Del ejemplo de la vaca. El valor contable para mí es esto, el precio de compra. Este va a ser el método del valor contable. El que considera un valor de mercado cuando hacemos un avalúo, entonces este es el método contable ajustado. Donde aquí está considerando un valor de mercado del bien. El valor de liquidación, ¿ya? Este va a ser el valor contable de liquidación. Es el que figura aquí, ¿no? Voy a matar a la vaca y cuánto voy a tener de ingreso por la venta de carne. ¿Ya? Pero en el caso del método por descuento de flujo de fondos, ¿ya? Considera la proyección de mi negocio. Voy a decir, si mato a la vaca, únicamente voy a generar un ingreso de 800 bolivianos. No puedo determinar un valor contable porque estaría infravalorando mi negocio. Estaría muy por debajo, porque esta vaca vale por la capacidad que tiene de generar esos ingresos futuros. Entonces yo calculo los ingresos futuros que puedo obtener y ese es el valor de la vaca, que serían 2.000 bolivianos. Los ingresos de la venta de la leche. ¿Ya? En cambio, el método de valoración por múltiplos es irse al mercado y buscar una vaca igual a la mía y determinar su valor de mercado, ¿no? Pero tiene que ser una vaca igual a la mía. Entonces, esos son los métodos de valoración que se utilizan para determinar el valor de una empresa. Y con esto, pues, habríamos terminado ya nuestro seminario de valoración de Buenas empresas. noches. Buenas Sí, noches. ¿Cómo está, dime, Lisa? buenas noches, buenas noches. Tengo una consulta respecto a los Dime, métodos Gina. probabilísticos, Sí, determinísticos. sí, bueno, Quisiera eso bueno, como está dentro de lo que es por descuento, por sí, caja de flujo, quería un poquito más, no sé si me pudiera explicar esa parte, cuándo es probabilístico y determinístico, ya, cuantitativo. sí. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos este método, nosotros podemos utilizar ya proyecciones en base a datos estadísticos. Y eso es lo que hemos hecho ayer en el ejercicio que hemos desarrollado. Y hemos dicho, ¿qué tal si utilizamos algunas proyecciones? Y hemos utilizado dos, que son las básicas. Hemos utilizado la lineal y la exponencial. Pero yo podría haber determinado sin necesidad de análisis estadístico, hacerlo de manera más sencilla y hacer un porcentaje de crecimiento, un promedio de crecimiento, ¿no? Pero sin duda, si yo utilizo las herramientas estadísticas, que es lo que se hace, entonces voy a tener un modelo más cabal
más cerca a la realidad, porque la intención de hacer una proyección, ¿no? Me estoy anticipando, estoy creyendo que eso va a ser lo que estoy esperando de ventas. Y es una información tan delicada porque han visto que a partir de mi proyección de ventas, yo he proyectado todo. He determinado el valor de mi empresa porque el punto de partida son las ventas. Entonces, ahora lo que se hace, no se hace un estimado únicamente en base a un promedio histórico. Ahora se utilizan los modelos estadísticos, ¿no? Para poder hacer eso posible. Y es más, nosotros no hemos visto el análisis de riesgo. Este modelo que he determinado del valor de mi empresa por el descuento de flujo de fondos, yo tengo que someterlo a un análisis de riesgo. Es decir, que tengo que calcular la varianza. Ya tengo que aplicar todos esos modelos de cuánto podría variar. Tengo que calcular esperanzas, varianzas, hacer análisis de escenarios. Entonces, por eso es que estos modelos, ¿no? Son, podríamos decir que son mucho más acertados si utilizamos toda la herramienta estadística, que podemos hacerlo en Excel, pero generalmente ya aplican directamente en un modelo de simulación. Es que ahora han aparecido muchos programas de simulación donde nos permite modelizar, ¿no? Nuestro formato inicial, que es un Excel. Nosotros trabajamos en Excel, hemos determinado el valor de nuestra empresa en Excel. Entonces, los programas simuladores son pestañas que se adhieren al Excel. Si yo voy a comprar un Crystal Ball, me va a aparecer una pestañita más en el Excel que me va a permitir analizar, modelizar ese riesgo. ¿Ya? Si compro otro programa, el G-Simulator, es otra pestañita que se va a adherir al Excel, donde yo voy a someter mi modelo a esa incertidumbre futura. Entonces el modelo no queda ahí. Todavía se puede implementar un análisis de riesgo que es análisis estadístico, ¿no? Entonces, por eso este modelo es pues el que da rangos más ciertos, ¿no? En la determinación del valor. Y en cambio nuestros otros modelos quedan chicos, ¿no? En comparación al modelo de descuento de flujo de fondos. Ya, dice, ahí en ese caso se tiene que utilizarlo, analizar con dependiendo cómo está el sector, ¿no? Ya Claro, no tomaríamos en sí, cuenta el mercado bursátil, ¿no? Como lo hemos estado viendo, como usted lo ha ido explicando. sí. Bueno, Sí, ahorita ¿no? cuando tú quieres hacer un análisis estadístico, tienes que decir, este es el valor de la empresa que he determinado, pero en condiciones normales. ¿Qué pasaría si entramos, bueno, como actualmente ahorita el mercado americano está en un periodo de inflación, ¿no? ¿Qué pasaría si Sí, este periodo de inflación persiste? Puede ser un escenario negativo, ¿no? exacto, Entonces digo, exacto. voy a someter a ese escenario. ¿Qué pasaría si seguimos con ese escenario de inflación? Y me voy poniendo, ese es el análisis de escenarios. Entonces dice, voy a someter todos mis resultados a ese escenario de inflación. Luego puedo decir, ¿qué pasaría en un escenario de crecimiento económico si las condiciones mejoran? Entonces yo voy sometiendo mi modelo a situaciones pesimistas y a situaciones optimistas. Y en Ya, base a eso realizo un análisis estadístico. perfecto. Está bien, Liz. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ya está un poquito, entendí un poco mejor. Bueno, Entonces, pues sí, es esa parte y luego ya lo que me faltaría serían los análisis de riesgo, ¿no? Eso sí, el para ver análisis de riesgo. por la Es someter a rentabilidad. un, sí, es someter Otra nomás ya. consulta,
Estaba diciendo que tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de crecimiento, en este caso es Sí, respecto no muy alto, bueno, comparándose a lo del sector, la inflación sí, también, o el sí. PIB. Claro, eh, como les dije, por ujú, ejemplo, muchas empresas ahora para hacer sus proyecciones no están siendo muy optimistas, porque el exacto, escenario no está muy optimista. Entonces están sí, considerando tasas de crecimiento nulas o muy bajas, ¿no? exacto, Por sí. la situación que se está viviendo con el tema de la guerra, pospandemia y todo eso. Entonces, ahorita vas a ver que la mayoría de las empresas están siendo muy conservadores, no están siendo muy optimistas. Cautelando, Sí, ¿no? Sí, sí, esos parámetros que se van presentando. sí, Ya, así es. sí. Ya, está Así. bien. Gracias. Entonces, de esta manera hemos tratado de abarcar algunas prácticas que aunque han sido pequeñas, por lo menos ya nos han dado la noción de cómo tenemos que realizar una valoración, ¿no? Ya cuando estamos implementando en la práctica, pues vemos que la información muchas veces nos cuesta conseguirla, ¿no? Se demora mucho. Por eso un trabajo de valoración la realiza un equipo. Un equipo. ¿Por qué tiene que ser incluso multidisciplinario? ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar desde la gerencia de la empresa, ¿ya? Desde las políticas que implementa la empresa. Porque en todo, en base a todo eso yo me voy a dar cuenta si pues las políticas son acertadas y si va a tener crecimiento esta empresa para poder proyectar mis ventas, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante interesante. Aquí en Bolivia hemos visto que hay ventas, fusiones de empresas, pero no lo vemos a diario, no lo vemos a diario. Por eso es que no contamos con mucha información. Sin embargo, han podido ver que en mercados más desarrollados sí tenemos la información a mano y hasta podemos pagar para obtener una información rápida, ¿no? Sin embargo, bueno, el conocer valoración de empresas, pues es parte de la carrera de ciencias económicas, ¿no? Y todos los que ejercemos esa profesión en ese rubro, pues tenemos que ampliar nuestros conocimientos también. Entonces les felicito, espero que les haya servido estas semanas de trabajo que hemos realizado. Pues yo ya me despido hasta otra oportunidad. Gracias, licenciada. Bien, Muchas gracias, licenciada. Muy listo. valioso todo. Todo el curso fue muy valioso. Bueno, Gracias. pues bien, Gracias por el material también. listo. Cualquier cosa tienen mi contacto. ¿Está bien? ¿Será que Gracias. el Está bien. contacto me lo puede dar, por favor? Si Sí, es sí. que Aquí al chat les paso mi número de teléfono para cualquier ya. tema del área financiera. Muy bien, muchísimas gracias, Lice. Está bien, jóvenes. Que descansen bien y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches, que tengan buen descanso. Gracias a todos por su participación.